Amados hermanos, la semana pasada, si ustedes recuerdan, aprendimos que nosotros como cristianos tenemos un Dios que es inmutable, ¿sí se acuerdan? Que no cambia, no cambia en su esencia, no cambia en sus atributos, ¿verdad? Igualmente, nuestro Dios no cambia en sus determinaciones, sus promesas, su palabra sigue siendo igual. Por eso cuando oigan que, no, pues la Biblia es un libro muy anticuado, ¿verdad? ¿Se ha oído últimamente eso? No, hermanos, la Biblia sigue siendo tan actual como desde el día en que Dios la dijo. La humanidad sigue siendo la misma, con las mismas necesidades, y la palabra de Dios no cambia. También, hermanos, hemos aprendido en semanas anteriores que Dios es infinito. ¿Recuerdan eso? Él no tiene límites. Decíamos que el tiempo no le afecta a Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Igual decíamos que el espacio no le afecta a Dios porque Él es omnipresente y así sucesivamente. Y amados, pensar en los atributos de Dios, de verdad que es algo que trae mucho consuelo a nuestra vida. Y amados, el día de hoy entonces vamos a estudiar, si se puede decir así, vamos a escudriñar, vamos a conocer o vamos a recordar otro atributo de Dios, que es que nuestro buen Dios es omnipresente. ¿Sí? Eso vamos a ver el día de hoy. Y vamos entonces a leer el Salmo 139, versos 7 al 12, que nuestra hermana Liz con este versículo inició la presentación, con este versículo abrió el culto del día de hoy, y entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Me gusta mucho cuando todavía se oye en las iglesias esto, ¿ya? El buscar en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer los versos del Salmo 139. Vamos a leer los versos 7 al 12. ¿Sí? Vamos a esperar que todos estemos en esta misma sintonía, en este mismo capítulo, para así poderle dar lectura a esta hermosa palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si en esta ocasión leemos los varones, leemos un versículo y las damas leen otro de manera alternada? Salmo 139, versos 7 al 12. Entonces, los varones vamos a leer el 7, las damas el 8 y todos nos unimos en el 12. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Todos juntos, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. ¿Qué le parece si oramos a Dios? La Biblia dice, hermanos, que cuando uno escucha la palabra, lo primero que debe estar preparado es el corazón, para que esa semilla que es la palabra de Dios dé fruto.
Vamos a decirle a Dios que estamos listos para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te hemos adorado, hemos cantado que eres el Rey de Reyes, que eres el Dios de lo imposible. Y ahora, Señor, vamos a meditar en esta palabra, que eres Dios omnipresente. Padre, abrimos el corazón y nuestra mente para recibir tu palabra y te pedimos que toda inquietud que haya en nosotros, Dios, desaparezca, toda falta de paz que desaparezca de nuestros corazones y que humildemente recibamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como siempre sé que hay personas que anotan el bosquejito que vamos a seguir el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver únicamente dos cosas en cuanto a la omnipresencia de Dios. En primer lugar, vamos a ver la enseñanza bíblica de la omnipresencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia de este atributo de Dios? Y en segundo lugar, vamos a ver las implicaciones de la omnipresencia en nuestro diario vivir como iglesia cristiana. Entonces, vamos a comenzar por el primer punto, que es la enseñanza bíblica de la omnipresencia de nuestro Dios. Y vamos a plantearnos aquí una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la omnipresencia de Dios? Porque conocemos que la Biblia es Dios hablando a nuestra humanidad, Dios hablándonos mediante su palabra. Entonces, ¿qué dice Dios en la Biblia acerca de su omnipresencia? Y en primer lugar, hermanos, la revelación bíblica enseña que Dios está presente de manera plena en todo lugar. Dios está presente de manera plena en todo lugar. No hay lugar alguno donde Dios no esté. Eso es lo primero que enseña la Biblia acerca de la omnipresencia de Dios. Y siempre que encuentro pasajes que sustentan esta declaración, para mí es algo maravilloso. Y por ejemplo, en este pasaje que vamos a leer a continuación, si alguien me ayuda a buscarlo, que es Jeremías 23, versículos 23 y 24, Jeremías 23, versículos 23 y 24, es aquí, en este pasaje, donde Dios mismo está dando testimonio de su omnipresencia. La palabra de Dios dice así, Dios hablando, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Mire, este pasaje contiene preguntas retóricas que es fácil, por así decirlo, de conocer la respuesta. Por ejemplo, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? Y la respuesta aquí es no. Tú eres un Dios de cerca y eres un Dios de lejos. Y luego la segunda pregunta, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? Y la respuesta es no. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y luego dice, ¿no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Y la respuesta es sí. Dios llena los cielos y llena la tierra. Entonces, en este pasaje, Dios nos enseña que Él está en todas partes y su presencia llena los cielos y la tierra.
Piense por un momentito en esto. Porque a veces decimos, no, es que la reunión dominical no estuvo bonita. Oye, pero si las Sagradas Escrituras dice que Dios llena los cielos y la tierra. Otro pasaje también dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Entonces, amados, Dios está en este lugar y está en todas las iglesias y está en su hogar donde nos está viendo. Dios está presente. Ahora bien, también el pasaje que hemos leído al principio, el Salmo 139, ahora lo voy a leer en otra versión, porque allí el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, por medio de David, describe la omnipresencia de Dios de una manera maravillosa. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versos 7 y 9, en la palabra de Dios para todos, dice: tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiere al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías, dice esta palabra de nuestro Dios. Entonces, no hay lugar en ninguna parte del universo, no hay lugar en ninguna parte de la tierra, no hay lugar ni en el cielo, ni aún en el infierno, donde Dios no esté. Pero también debemos comprender esto, amados, que cuando Dios dice, o cuando la palabra de Dios dice que Dios está presente, debemos comprender que la presencia de Dios en ese lugar es plena, que la presencia de Dios es plena, es decir, que toda la persona de Dios está presente. No hay en la Biblia alguna indicación o pasaje alguno que sugiera que una parte de Dios está, no sé, en Estados Unidos, otra parte de Dios en América Latina. No, amados, la presencia de Dios es plena, es total en toda la tierra, en el cielo, en el universo. Eso dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? No se multiplica. ¿Vieron esa película de Los Increíbles, del bebé? ¿Verdad? Se multiplicaba, según esto. Pero Dios no es así. Dios está presente con todo su ser en todas partes. O tampoco Dios, ¿verdad?, se estira para estar en otro lugar. No, amados hermanos. Dios está presente en toda su creación. ¿Por qué, amados? Porque, como hemos dicho, nuestro Dios es infinito. Igualmente, hermanos, por el hecho que Dios esté presente con todo su ser, con toda su santa persona, en todo lugar, esto no significa que Dios se mezcle, por así decirlo, con su creación, o que su creación sea parte, digámoslo así, esencial de él. Es decir, que su creación sea Dios, como enseña el panteísmo, ¿no? Que la flor es Dios, que la tierra es Dios, que el agua es Dios, que el viento es Dios, etcétera, etcétera. Eso no enseña las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque recordemos que amamos a un Dios que es trascendente, a un Dios que es completamente diferente a su creación. De hecho, su trascendencia es lo que
le identifica a Él, lo que lo distingue a Él. Él está en su creación, pero su creación no es Dios. Como un teólogo dice, que si tuviéramos en esta mano una esponja en un recipiente y le vaciáramos agua a esa esponja, en toda esa esponja estaría el agua, pero esa esponja sigue siendo esponja y el agua sigue siendo agua. De la misma manera, entonces, amados hermanos, Dios es trascendente, diferente a su creación. ¿Ok? Entonces, eso debemos entender. Cuando la Biblia dice que Dios está presente en todas partes, Dios está presente en toda su plenitud. Pero no debemos ni siquiera imaginarnos, ¿verdad?, que por el hecho de que Dios esté presente en todo lugar, significa que las cosas o la creación sea Dios. En segundo lugar, también las Sagradas Escrituras revelan que Dios está presente de manera plena en todo lugar, pero ningún espacio puede contener a Dios. Como el rey Salomón, cuando construyó el templo y la gloria de Dios descendió a ese lugar, él dijo esto en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El rey Salomón comprendió que sin importar lo magnífico que pueda ser un templo construido por el hombre, ningún espacio puede contener a Dios. ¿Por qué? Porque como dice la declaración de fe de Westminster, en su pregunta número 4 dice: ¿qué clase de ser es Dios? Y la respuesta es: Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable, y sigue diciendo más cosas de Dios. Entonces, ningún espacio puede contener a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dijo: es que ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar a Dios, y nosotros decimos que en este monte se debe adorar a Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, que en espíritu y en verdad. Dios es grande, nadie lo puede contener. Ahora, en tercer lugar, hermanos, las Sagradas Escrituras enseñan que Dios está presente de manera plena en todo lugar, pero se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta con diferentes propósitos. Por ejemplo, si por algún momento usted y yo podamos tener un atisbo de lo que es el cielo, ¿cómo se imagina usted que se manifiesta la presencia de Dios en el cielo? ¿Cómo se la imagina? Bueno, no se la imagine. La Biblia dice que la presencia de Dios en el cielo tiene una manifestación gloriosa. Juan da testimonio cuando escribió el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando Dios le permite ver
o le permite echar una miradita a lo que es el trono de Dios, mire lo que él escribió. Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 3 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: después de esto miré al cielo y allí había una puerta abierta, la misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que va a suceder en el futuro. Verso 2. Inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. Verso 3. El que estaba sentado tenía la apariencia que tienen las piedras preciosas, como el diamante y el rubí. Alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Y luego él sigue describiendo a las personas que viven en el cielo y que están alrededor del trono de Dios. Pero a lo que voy es esto, que en el cielo hay una manifestación gloriosa de la presencia de Dios, de belleza inigualable, porque es el hogar de Dios y es el hogar de los redimidos. Por eso cuando vamos también a Apocalipsis, en los versículos finales, habla del cielo como un lugar precioso. Y es precioso por todas las cosas que hay, sí, pero también es precioso porque ahí habita Dios. Entonces el cielo, hermanos, es un lugar hermoso. El punto es este, que la manifestación en el cielo es una manifestación gloriosa. Pero también en la creación entera, Dios se manifiesta, pero no se manifiesta, ¿verdad?, como en el cielo, digámoslo así, sino que en la creación Dios tiene una manifestación sustentadora. Es decir, está con sus criaturas con el propósito de sustentarlas. Por eso el autor de Hebreos dice que el Hijo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y el Salmo 145, versos 15 al 17, hablando de esa presencia que sustenta todas las cosas, dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo eres, Señor, en todos tus caminos, misericordioso en todas tus obras. Dios está presente en su creación, pero el propósito de su presencia en ese lugar es sustentar todas las cosas. Y eso es algo también hermoso. Cuando vemos la creación de Dios, cuando vemos que todos esperan en Dios, que todos dependen de Dios, y cuando vemos también que todo funciona a la perfección, es porque Dios tiene control de todas esas cosas. Ahora, también Dios está presente con sus redimidos. Y la presencia de Dios con la iglesia redimida y con todos sus santos es para esto, para la manifestación de su gracia y de su bendición. Dios está presente entonces con la iglesia de Cristo, con sus redimidos, y está presente con un propósito, y ese propósito es manifestar su gracia, manifestar su bendición. Por ejemplo, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu.
¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar o para darle vida al corazón de los quebrantados. Qué hermosa palabra esta. Dios está contigo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido redimida por la sangre de Cristo, y está con el propósito de vivificarte, de darte vida, pero también con el propósito de levantar al corazón que está quebrantado. Por eso cuando te sientes triste, cuando te sientes ponchado y buscas de la presencia de Dios y oras a Dios, ¿sabes qué? El consuelo de Dios viene a tu vida. Porque Dios está presente para bendecir tu vida. Pero también cuando buscas dirección, cuando te sientes confundido, Dios está ahí para manifestar su sabiduría, para manifestar su consejo a tu vida, y Dios te puede guiar. Alguien quien experimentó la bendición de la presencia de Dios en su vida, sin duda fue el rey David. Y él pudo escribir este salmo: Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos confortará mi alma, me pastoreará, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Eso qué es? Esa es la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas para bendición. Ahora, no solamente el Antiguo Testamento nos habla de esa experiencia de la presencia de Dios para bendecirnos. El Señor Jesucristo, quien es omnipresente, hizo una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo también, cuando estuvo encarcelado y nadie le visitó, él dijo en 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Pero quién? El Señor estuvo a mi lado. Y eso es algo hermoso. El Salmo 16:11, que es uno de los versículos muy hermosos, que dice: me mostrarás la senda de la vida. Y luego dice: en tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, amados hermanos, la presencia de Dios con sus redimidos es una presencia de gracia, es una presencia para darles bendición. Todos los que en esta pandemia pasaron por esta enfermedad, todos dan testimonio de cómo Dios estuvo con ellos. Todos dan testimonio cómo Dios también usó a una persona para llevarles comida, para llevarles medicina. Y eso es Dios obrando, Dios bendiciendo a sus hijos. Pero también, hermanos, así como
es grato saber que Dios está con nosotros para bendecirnos. También hay un pasaje aterrador donde se nos habla de cómo en el infierno Dios estará ahí, o Dios está ahí, pero no para manifestar su gracia, ni para manifestar su bendición, sino para juicio eterno. Dice Amós, capítulo 9, del 1 al 14, dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuesen en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Qué tremendo. Es cuando Dios ponga sus ojos en aquellas personas que no quieren cambiar su manera de vivir, que no quieren llevar una vida como Dios quiere que la lleven, que no quieren recibir a Cristo en su corazón. Qué tremendo es que en aquel día Dios los mande al infierno. Y en el horno de fuego, dice la palabra de Dios en Marcos 13, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque aun cuando la presencia de Dios esté en ese lugar, no será para misericordia, sino será para manifestar juicio sobre las personas. Quiero citar a un teólogo, Esteban Charnock. En su libro La existencia de Dios y los atributos de Dios, hablando de la omnipresencia de Dios, dice: de modo que hay varias manifestaciones de su presencia. Tiene una presencia de gloria en el cielo por medio de la cual consuela a los santos, una presencia de ira en el infierno por lo cual atormenta a los condenados. En el cielo es un Dios que extiende su haz de luz. En el infierno, un Dios que destruye a golpes con su justicia. Qué tremendo, hermanos. Pero ese es el Dios que adoramos. Amoroso, misericordioso, sí, pero también justo. Ahora, en segundo lugar, veamos qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que usted y yo amemos a un Dios que es omnipresente? Pues en primer lugar, hermanos, número uno, la omnipresencia de Dios nos da seguridad. Porque aunque no podamos ver el rostro de nuestro Creador, Dios siempre estará presente en nuestro diario vivir. Y esto, hermanos, no es durante un tiempo, durante un día, durante unas horas, durante unos segundos. No, la presencia de Dios con nosotros es permanente. Por eso el salmista llegó a decir: ciertamente la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, que dice, moraré por largos días. O sea que su presencia estará con nosotros en esta tierra mientras caminemos, y aún
cuando muramos, cuando crucemos el umbral entre la vida y la muerte, Dios estará con nosotros, y aun cuando lleguemos al cielo, Dios estará con nosotros, porque su presencia para con sus redimidos es permanente. Y esto, amados hermanos, nos debe dar una seguridad, porque aunque es cierto, no podamos ver el rostro de Dios, pero Dios está ahí. Como decía mi hermana Liz, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo, dice, y me puede oír. Porque Dios está con sus hijos, y no durante un tiempo, sino durante toda la eternidad. Y si alguien tiene dudas, quiero llevarles a Isaías 46, versos 3 y 4. Dice: escúchenme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de Israel, los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz hasta su vejez. Yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Yo los he hecho así y los seguiré llevando. Yo los sostendré y los libraré. Esta es una palabra de Dios que está diciendo: desde el vientre yo te conozco. Desde el vientre mi presencia está contigo. Cuando eres niño, cuando naciste, en tu alumbramiento, en tu niñez, en tu juventud, y aun cuando ya estés viejito y en tus cabeza haya canas, sabes, Dios estará ahí llevándonos y sosteniéndonos. Y eso nos debe dar seguridad. ¿Recuerdan esa historia, o no sé qué es, de las huellas sobre la arena? Esta historia dice que iban caminando por la vida, por la orilla del mar, y de repente pues iban dos pares de huellas. Pero de repente ya nada más se vio una huella. Y dijo: ¿pero por qué me abandonaste? ¿Por qué nada más se ven mis huellas? Y en esta historia ficticia, obviamente, Dios le dice: las huellas que tú ves en la arena no son tuyas, sino mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces, hermanos, así es la presencia de Dios. Así de importante es meditar en la omnipresencia de Dios. Nos da seguridad, nos da aliento a nuestra vida y nos fortalece en tiempos difíciles. Así que no se vale decir: estoy solo, nadie me ve, nadie me llama, nadie me visita. La presencia de Dios está contigo en todo tiempo. Otra implicación que tiene la omnipresencia de Dios es que también debe motivarnos a vivir en santidad. Y creo que, amados, esto es lo que hemos olvidado nosotros como iglesia. Hemos olvidado de pensar en la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque cada acción o cada pecado lo hacemos en la misma presencia de Dios. Como dijo el rey David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay lugar alguno. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar alguno. En toda la creación no existe un lugar para esconderse de Dios.
¿Recuerda quién intentó esconderse de Dios? ¿Quién? Adán y Jonás. Adán se quiso esconder entre los arbustos. Qué ingenuo, ¿no? Pero no tuvo éxito. Y así muchas veces dicen que el hombre es extraño porque en público tiene un comportamiento, pero en privado, cuando está solo, tiene otro comportamiento. Pero sirva esta meditación para hacernos comprender que no estamos solos. Dios está con nosotros. Jonás quiso huir de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive. Y él dijo, no, porque si yo voy y predico en Nínive, tú los vas a perdonar. Entonces mejor no, que se condenen mejor. Y toma una nave en sentido contrario y va a Tarsis. Comienzan las tormentas en su vida. Y Dios, ¿verdad? Y bueno, y los marineros le preguntan, bueno, pues esto no es normal, alguien tiene que tener la culpa de esto, ¿verdad? Y dijo Jonás, yo porque estoy huyendo de la presencia de Dios. Sí. Y bueno, para los que saben la historia, para no hacer el cuento más largo, o la historia más larga, perdón, Dios tenía otro transporte para Jonás y lo regresa a Nínive para que predique la palabra de Dios. A muchos Dios nos ha hecho así, ¿va? Entonces, Jonás no tuvo éxito de huir de la presencia de Dios. Así que cuando esté solo y sea tentado o tentada a hacer algo, recuerde, Dios está ahí. Cada pecado, cada situación, cada acción se hace en la presencia de Dios. El Salmo 11, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios no solamente, hermanos, ve lo que hacemos, Dios aún también conoce las intenciones del corazón, las ve claramente. Entonces, podríamos seguir viendo más implicaciones, pero estas dos creo que son suficientes. Pero si quiere, para que usted medite, otra implicación es que conocer que Dios está cerca nos ayuda a no ser idólatras, adorar cosas que no sean Dios. Saber que Dios es omnipresente nos lleva a amar más a Jesucristo y a valorar más su sacrificio porque Él está cerca de nosotros. Amados, ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que es cercano a cada uno de nosotros. Es un Dios que siempre está presente y a Él le servimos. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios?
quisiera que traiga a su mente en este momento cualquier situación que esté pasando o que haya pasado para darle gracias. Si está pasando por alguna situación difícil y piensa que a nadie le importa y piensa que nadie le entiende y piensa que nadie le comprende, yo le digo esto: a Dios le interesas. Entonces, reconócele y dale gracias porque Él está ahí. Pero también en esta vida hemos pasado por diferentes momentos y también es el tiempo también de decirle: Dios, gracias porque tú estás conmigo, como dice esa alabanza, desde el alba hasta el atardecer, todos los días tu presencia está conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ciertísimamente, Señor, hay dificultades en nuestra vida. Hay problemas en el trabajo, hay problemas en nuestros hogares, hay problemas, Señor, en nuestra propia persona. Hay problemas, Señor, en muchas situaciones. Hay enfermedades, hay carencias, hay soledades, hay muchísimas cosas, Señor, que como seres humanos tenemos. Pero para con tus redimidos tienes una presencia de bendición, de gracia. Y eso, Señor, te lo agradecemos infinitamente. Porque si no fuese por tu gracia, si no fuese por tu mano, si no fuese por tu ayuda, no estaríamos aquí. Señor, también esto nos da confianza para el futuro, sabiendo, Padre, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.